La explosión de vidrios rompió el silencio de la noche en la casa de los Mendoza. En las afueras de Madrid. Carlos, el hijo mayor, acababa de lanzar una botella contra la pared del salón. Sus ojos inyectados en sangre fijos en Alejandro. El chico adoptado que yacía en el suelo con la mejilla hinchada y sangrando. Lo que nadie sabía era que esta adopción, anunciada como un acto de caridad, había sido un plan calculado para que Carlos, el heredero fallido, recuperara su lugar en la familia pisoteando al nuevo miembro. Un joven gay talentoso que amenazaba con eclipsarlo todo. Alejandro se incorporó tambaleante. El sabor metálico de la sangre en su boca recordándole que su nueva familia no era más que una trampa. Había llegado a esa casa 6 meses atrás. Rescatado de un orfanato en Sevilla donde su orientación sexual lo había convertido en un paria. Los Mendoza. Una familia conservadora de clase alta. Lo habían elegido específicamente por su expediente, inteligente, carismático y abiertamente gay. Cualidades que contrastaban con las de Carlos. El hijo biológico de 25 años. Un hombre frustrado por sus propios fracasos académicos y profesionales. Don Rafael Mendoza. El patriarca. Un empresario exitoso en el sector inmobiliario. Había visto en Alejandro la oportunidad perfecta para motivar a su hijo. Si traemos a alguien inferior, Carlos se esforzará por superarlo. Le había dicho a su esposa, doña Isabel, en una conversación susurrada que Alejandro nunca oyó. Pero la motivación se convirtió en obsesión. Y la obsesión en violencia. Carlos respiraba agitado. Su puño aún cerrado. Eres un error. No perteneces aquí. Gritó. Su voz resonando en las paredes adornadas con retratos familiares donde él siempre había sido el centro. Alejandro, de 23 años. No respondió de inmediato, su mente corría a través de los meses pasados. Recordando cómo todo había empezado con sonrisas falsas y promesas de integración. Rafael lo había inscrito en la misma universidad que Carlos. En la Facultad de Derecho de la Complutense. Sabiendo que Alejandro, con su beca por méritos, brillaría. Y así fue, en las primeras semanas. Alejandro ganó elogios de los profesores. Participó en debates donde sus argumentos sobre derechos LGTB dejaban a todos boquiabiertos. Carlos, que apenas aprobaba, sintió el ardor de la envidia crecer. Su padre lo presionaba, mira a Alejandro. Él sí que aprovecha las oportunidades. ¿Por qué no puede ser como él? Pero en lugar de inspirarlo, esas palabras lo envenenaban. La noche anterior, durante una cena familiar, el conflicto estalló por primera vez en público. Rafael alabó a Alejandro por su ensayo sobre discriminación social, publicado en un periódico local. Este chico va a llegar lejos, dijo, ignorando la cara de piedra de Carlos. Isabel, siempre sumisa, asintió. Pero su mirada hacia Alejandro era fría. Como si viera en él una amenaza a la estabilidad de su hogar. Carlos se levantó de la mesa abruptamente, excusándose con un dolor de cabeza. Más tarde, en el pasillo oscuro, confrontó a Alejandro. ¿Crees que puedes robarme mi familia? Ellos me quieren a mí. No a un maricón como tú. Alejandro, herido pero firme, respondió, no estoy aquí para robar nada. Solo quiero una oportunidad. Esa respuesta selló el inicio de la guerra. Al día siguiente, Carlos comenzó su campaña sutil. En la universidad.
Difundió rumores sobre Alejandro, que era un oportunista. Que su adopción era por lástima. Que su orientación sexual lo hacía inestable. Los amigos de Carlos, hijos de familias similares, se unieron al acoso. Alejandro sintió las miradas. Los susurros en los pasillos. Pero lo peor era en casa. Rafael. ¿En privado? Animaba a Carlos, demuestra que eres el mejor. No dejes que él te supere. Isabel. Dividida entre su lealtad maternal y el miedo a contradecir a su marido. Optaba por el silencio. Un silencio que dolía más que las palabras. Alejandro. Solo en su habitación. Escribía en un diario escondido, pensé que esta familia me salvaría. Pero me está destruyendo. ¿Por qué me eligieron a mí? La tensión escalaba. Una tarde. En un partido de fútbol amateur que Rafael organizó para unir a la familia. Carlos empujó a Alejandro con brutalidad, disfrazándolo de jugada accidental. Alejandro cayó, torciéndose el tobillo. Pero se levantó sin quejarse. Rafael rió, eso es espíritu competitivo. Carlos. Alejandro vio la verdad en ese momento, no era una familia. Era un campo de batalla donde él era el enemigo designado. Esa noche, solo en su cama, lloró por primera vez desde la adopción. Recordaba su vida en el orfanato. Dura pero honesta. Sin máscaras. ¿Valía la pena esta oportunidad si significaba perderse a sí mismo? Carlos. En su habitación contigua. No dormía. La culpa lo carcomía. Pero la rabia la ahogaba. Sabía que su padre lo usaba. Que esta adopción era un experimento cruel para endurecerlo. Pero admitirlo significaba enfrentar sus propios demonios, su fracaso en los estudios. Su incapacidad para cumplir las expectativas paternas. En cambio, canalizaba todo hacia Alejandro. El chivo expiatorio perfecto. Si lo rompo, yo brillo. Se repetía. Al día siguiente, planeó su próximo movimiento, sabotear el proyecto final de Alejandro en la universidad. Robó sus notas durante una visita amistosa a su habitación, alterándolas sutilmente para que parecieran plagio. Cuando Alejandro presentó el trabajo, el profesor lo acusó de deshonestidad académica. Alejandro, confundido y herido, defendió su inocencia. Pero las pruebas manipuladas lo condenaron a una suspensión temporal. Rafael. Al enterarse, fingió decepción, esperaba más de ti. Alejandro. Pero en privado. Felicitó a Carlos, bien hecho. Hijo. Así se reclama lo que es tuyo. Alejandro. Suspendido. Pasó días en casa. Aislado. Isabel. Por primera vez. Le habló con algo de calidez, quizá deberías irte. Por tu bien. Pero Alejandro. Terco. Decidió quedarse y luchar. Investigó el sabotaje. Descubriendo huellas digitales en sus archivos que apuntaban a Carlos. La confrontación fue inevitable. En la cocina. Solo ellos dos. Alejandro lo acusó, sé que fuiste tú. ¿Por qué me odias tanto? Carlos. Acorralado. Explotó, porque eres todo lo que yo no soy. Y mi padre te prefiere a ti. Por primera vez. La verdad salió a flote, la envidia no era solo por el talento.
sino por la libertad de Alejandro de ser él mismo. Algo que Carlos, reprimido por las expectativas familiares, nunca había tenido. La pelea escaló a golpes. Carlos, más fuerte, lo derribó. Alejandro, sangrando, sintió un quiebre interno. Pero en ese momento, algo cambió. Vio en los ojos de Carlos no solo odio, sino dolor. Un dolor compartido. Quizá. Rafael entró entonces, separándolos. Pero su expresión era de satisfacción disfrazada de ira. Esto se resuelve como hombres, dijo. Alejandro, exhausto, se retiró a su habitación, preguntándose si esta familia lo destruiría por completo o si, de alguna forma, lo obligaría a renacer. La noche cayó sobre Madrid. Y con ella, la promesa de más tormentas. Los días siguientes fueron un torbellino de silencio tenso en la casa de los Mendoza. Alejandro, con el tobillo vendado y la mejilla amoratada, evitaba cualquier contacto con Carlos. Pero el daño ya estaba hecho. Rafael, en su oficina del centro de Madrid, planeaba el siguiente paso: inscribir a ambos en un concurso de oratoria sobre temas sociales. Sabiendo que Alejandro, con su pasión por los derechos LGTBI, destacaría, lo que impulsaría a Carlos a competir. Pero Carlos, atormentado por la culpa después de la pelea, comenzaba a cuestionar todo. En una noche de insomnio, revisó el diario de Alejandro que había encontrado al robar sus notas. Las palabras lo golpearon: siento que Carlos me odia porque represento lo que él teme ser. Carlos se congeló. Temía ser. Él siempre había negado cualquier atracción hacia hombres. Pero en el fondo, recuerdos reprimidos surgían, miradas robadas en el gimnasio. Un beso experimental en la adolescencia que había enterrado. Alejandro, meanwhile, buscaba aliados fuera de casa. En un café de Malasaña, el barrio bohemio de Madrid, se reunió con un grupo de apoyo LGTBI que había encontrado online. Allí conoció a Lucas, un activista de 28 años, que lo escuchó con empatía. Tu familia suena tóxica. ¿Por qué no te vas?, le preguntó. Alejandro dudó: porque si me voy, les doy la razón. Quiero probar que puedo sobrevivir. Pero en el fondo, la soledad lo carcomía. Regresó a casa esa tarde, encontrando a Isabel sola en la cocina. Ella, por primera vez, rompió su silencio. Rafael lo planeó todo. Te eligió porque eres gay, para que Carlos se sienta superior al diferente. Es cruel. Lo sé. Alejandro la miró atónito. ¿Por qué no lo detiene? Isabel bajó la vista: porque lo amo. Y temo perderlo todo. Su confesión revelaba las grietas en el matrimonio. Rafael, un hombre machista formado en la España franquista residual, veía la familia como un imperio donde la debilidad no tenía lugar. El concurso de oratoria se acercaba. Carlos practicaba sus discursos, pero su mente divagaba. En una sesión de preparación, Rafael lo presionó: aplasta a Alejandro. Muéstrale su lugar. Carlos asintió, pero internamente se rebelaba. Una noche, confrontó a su padre: ¿por qué lo trajiste? ¿Solo para usarlo contra mí? Rafael rió:
para hacerte fuerte. En esta sociedad, los débiles pierden. Esa palabra. Débiles. Resonó en Carlos. ¿Era débil por cuestionar su sexualidad? Meanwhile, Alejandro preparaba su discurso sobre la discriminación familiar, inspirado en su propia vida. En la universidad, Rinstati, tras probar su inocencia con evidencias digitales, ganó aliados entre compañeros que despreciaban el acoso de Carlos. La víspera del concurso, la tensión explotó nuevamente. Carlos, ebrio después de una salida con amigos, irrumpió en la habitación de Alejandro. «Lo siento», murmuró inesperadamente. Alejandro, alerta, se levantó. ¿Qué? Carlos, vulnerable, confesó, te envidio porque eres libre. Yo creo que soy como tú. Las palabras colgaban en el aire. Alejandro, conmocionado, sintió una mezcla de piedad y atracción. Por primera vez, vio a Carlos no como enemigo, sino como prisionero de su propio mundo. Se acercaron, hablando hasta el amanecer. Carlos admitió sus miedos, el rechazo paterno, la presión social en una España aún dividida entre progresismo y conservadurismo. Alejandro compartió sus heridas del orfanato, donde ser gay significaba aislamiento. En ese diálogo nació una conexión frágil, un lazo que trascendía el odio. Pero el amanecer trajo realidad. En el concurso, en el auditorio de la Complutense, Alejandro habló primero. Su discurso sobre familias tóxicas y la necesidad de aceptación conmovió al público. Aplausos resonaron. Carlos, siguiente, subió al podio temblando. Su tema era la fuerza de la tradición familiar. Pero en medio, improvisó, la tradición puede ser una cárcel. He visto como mi familia. Rafael. En la audiencia, palideció. Carlos abandonó el podio sin terminar, declarando fracaso público. Alejandro ganó el concurso, pero la victoria sabía amarga. De regreso a casa, Rafael explotó, has arruinado todo. Carlos. ¿Y tú? Alejandro. Sal de mi casa. Isabel intervino, no. Rafael. Esto termina aquí. Por primera vez, desafió a su marido, revelando que sabía de su plan y que no lo toleraría más. Carlos, destrozado, huyó a las calles de Madrid. Alejandro lo siguió, encontrándolo en el Parque del Retiro. No estás solo, le dijo. Carlos lloró, he perdido todo por ti. Pero en esa pérdida, encontró libertad. Se besaron por primera vez. Un beso tentative que sellaba una alianza contra el mundo. Sin embargo, la sociedad no perdonaba fácilmente. Amigos de Carlos lo abandonaron al enterarse de los rumores. Rafael, furioso, cortó el apoyo financiero a Carlos, obligándolo a buscar trabajo. Alejandro, aún en la casa por piedad de Isabel, enfrentaba el dilema, quedarse y luchar por esta nueva relación, o huir de la toxicidad. Los meses siguientes fueron de reconstrucción dolorosa. Carlos, trabajando en un bar, exploraba su identidad. Alejandro lo apoyaba,
Pero las sombras del pasado persistían. Una noche, Rafael los confrontó: elegid, la familia o esto. Carlos, firme, eligió a Alejandro. Pero el precio fue alto: aislamiento familiar, prejuicios en el trabajo. Isabel, dividida, comenzó a visitarlos en secreto, cuestionando sus propias creencias. La sociedad madrileña, con sus avances LGTBI, ofrecía refugio en comunidades. Pero el estigma familiar perduraba. Alejandro escribía ahora sobre su experiencia, publicando artículos que generaban debate. ¿Era la adopción un acto de amor o manipulación? Carlos, en terapia, enfrentaba su rabia interna. Su relación con Alejandro crecía, pero con cicatrices, confianza rota, miedos latentes. En una manifestación del orgullo en Chueca, se unieron a la multitud. Allí, Carlos habló públicamente por primera vez: fui educado para odiar lo que soy. Pero el amor me salvó. Alejandro, a su lado, sintió esperanza. Pero el camino era largo. Rafael, solo en casa, reflexionaba: ¿había perdido a su hijo por su orgullo? Isabel lo presionaba por cambio. La familia Mendoza se fragmentaba. Pero en la fragmentación, ¿nacía posibilidad? La ruptura familiar se profundizó en los meses siguientes. Carlos y Alejandro se mudaron a un pequeño apartamento en Lavapiés, un barrio multicultural de Madrid donde la diversidad LGTBI era bienvenida. Pero el dinero escaseaba. Carlos, sin experiencia, luchaba en su trabajo de camarero. Alejandro, terminando su carrera, complementaba con freelances como redactor. Su relación, nacida de la adversidad, florecía en intimidad. Pero las sombras del pasado acechaban. Carlos sufría pesadillas sobre la violencia que había infligido a Alejandro, despertando sudado y pidiendo perdón. Alejandro, aunque lo absolvía, guardaba recelos: ¿y si vuelves a tu antigua vida? Rafael, meanwhile, no cejaba. Envió cartas amenazantes: vuelve solo, Carlos, y todo será perdonado. Ese chico te ha corrompido. Isabel, en secreto, les pasaba dinero. Pero su lealtad dividida la agotaba. Una tarde, visitó el apartamento: Rafael está cambiando, pero lento. Dadle tiempo. Carlos, amargo, respondió: el tiempo no borra el daño. Alejandro, más conciliador, veía en Isabel una aliada potencial. Pero la sociedad agregaba presión. En el trabajo de Carlos, compañeros homófobos lo acosaban sutilmente, recordándole que en algunas partes de España el progreso era superficial. Alejandro, en sus artículos, denunciaba esto, ganando seguidores pero también enemigos online. Un incidente escaló todo. Durante una cena con amigos de Alejandro del grupo LGTBI, Carlos se sintió fuera de lugar. Un comentario inocente sobre su pasado hetero lo hirió. Y explotó: no soy uno de vosotros aún. Salió furioso, dejando a Alejandro humillado. Esa noche, discutieron ferozmente. Alejandro acusó: sigues avergonzado de nosotros. Carlos, defensivo, replicó:
Tú no entiendes la presión de mi familia. La pelea recordó los viejos tiempos. Pero ahora con amor en juego. Se reconciliaron al amanecer. Pero la grieta se ampliaba. Rafael aprovechó la vulnerabilidad. Contactó a Carlos en privado: ven a casa. Habla conmigo. Carlos, dudoso, accedió. En la mansión. Rafael lo manipuló: Alejandro te usa para su agenda. Eres mi hijo. No su juguete. Carlos, tentado por la comodidad perdida, vaciló. Regresó al apartamento confundido, ocultando la visita. Alejandro notó el cambio. Pero calló, temiendo perderlo. La tensión culminó en una traición: Carlos, presionado, aceptó un trabajo en la empresa de Rafael, mintiendo a Alejandro que era independiente. Cuando Alejandro descubrió la verdad, el confronto fue devastador: me has traicionado. Vuelves a su juego. Carlos, llorando, admitió: necesito estabilidad. Para nosotros. Pero Alejandro vio egoísmo: para ti. Alejandro se fue esa noche, quedándose con Lucas, el activista. Allí, tentado por la comprensión de Lucas, cuestionó su relación: ¿vale la pena tanto dolor? Carlos, solo, se hundió en depresión. Llamó a Isabel: mamá. Lo he perdido todo. Ella, por primera vez, confrontó a Rafael: has destruido a nuestro hijo con tu orgullo. Rafael, herido, reflexionó sobre su propia juventud: un padre autoritario que lo había moldeado así. ¿Era hora de romper el ciclo? Mientras, Alejandro publicaba un artículo anónimo sobre adopciones manipuladoras, generando escándalo en redes. Periodistas lo contactaron y decidió revelar su historia. En una entrevista en un café de Gran Vía, expuso todo: la adopción como arma, la violencia, la represión. El artículo se viralizó, atrayendo apoyo pero también odio. Rafael, al leerlo, enfureció: nos arruina. Pero Carlos, leyéndolo, vio la verdad cruda. Corrió a buscar a Alejandro, encontrándolo en el grupo de apoyo. Lo siento. Elegí mal, dijo. Alejandro, herido. Dudo, ¿puedo confiar? Carlos juró cambio: dejo el trabajo. Enfrentamos esto juntos. La reconciliación fue tentativa. Regresaron al apartamento, reconstruyendo. Pero Rafael no se rindió: demandó a Alejandro por difamación, alegando mentiras. El juicio se convirtió en un circo mediático, exponiendo las entrañas de la familia Mendoza. En la Corte de Madrid, testigos hablaron: Isabel admitió el plan inicial, rompiendo con Rafael públicamente. Lo hice por amor. Pero fue equivocado, dijo. Carlos testificó a favor de Alejandro: fui cómplice. Pero ahora elijo la verdad. Alejandro, en su declaración, habló de daño emocional: ser adoptado para ser destruido me rompió. Pero me hizo fuerte. El juez desestimó la demanda, criticando a Rafael por abuso. El fallo fue un punto de inflexión. Rafael, humillado,
Perdió clientes conservadores. Solo en casa. Llamó a Carlos, hijo. ¿Podemos hablar? Carlos accedió. Pero con Alejandro a su lado. En la reunión. Rafael admitió, temía que fueras débil como yo lo fui. Pero te hice daño. Lágrimas fluyeron. Un abrazo tentativo. Isabel. Reconciliada. Propuso terapia familiar. Pero las heridas eran profundas. Carlos y Alejandro. Fortalecidos. Decidieron distancia, mudarse a Barcelona por un nuevo inicio. Allí. En una ciudad más abierta. Exploraron su relación sin presiones. Alejandro publicó un libro sobre su experiencia. Inspirando a otros. Carlos. En un nuevo trabajo. Abrazó su identidad. Sin embargo, el pasado persistía en dilemas éticos, perdonar a Rafael era debilidad o fuerza. En una cena en Barcelona. Discutieron, él nos destruyó. Dijo Alejandro. Pero es mi padre. Respondió Carlos. La tensión latente amenazaba su unión. En Barcelona. Carlos y Alejandro intentaron dejar atrás Madrid. Pero las ecos de su historia los perseguían. El libro de Alejandro. Adoptado para destruir. Se convirtió en bestseller. Generando debates en foros LGTB y medios conservadores. Algunos lo alababan por exponer hipocresía familiar, otros lo acusaban de sensacionalismo. Carlos. Trabajando en una ONG de derechos humanos. Encontró propósito. Pero la fama de Alejandro lo eclipsaba nuevamente. Ahora soy yo el que vive en tu sombra. Bromeó una noche. Pero con un filo de verdad. Alejandro. Sensible. Respondió, somos un equipo. Pero internamente. Carlos luchaba con resquemores, su amor era genuino o nacido de la culpa. Rafael. En Madrid. Asistía a terapia por insistencia de Isabel. Admitía errores, elegía a Alejandro porque representaba todo lo que temía en Carlos, diferencia. Isabel. Empoderada. Lo apoyaba pero ponía límites, si no cambias. Me voy. La familia se reconstruía lentamente. Rafael contactó a Alejandro, lo siento. Fui ciego. Alejandro. Escéptico. Accedió a una llamada, el perdón no borra el daño. Pero vio sinceridad. Y propuso una visita. Carlos dudó, ¿estás listo? Alejandro asintió, por cierre. La visita a Madrid fue tensa. En la casa, Rafael ofreció disculpas formales, te usé como herramienta. Fue inmoral. Isabel abrazó a ambos. Carlos. Emotivo. Confrontó, papá. Me reprimiste por años. Rafael lloró, tenía miedo de perderte. El diálogo duró horas. Desenterrando traumas. Alejandro compartió su orfanato, ser gay allí era una sentencia. Carlos reveló su confusión sexual temprana. Al final. Un acuerdo frágil, contacto gradual. Sin presiones. De regreso a Barcelona. La relación de Carlos y Alejandro enfrentó su mayor prueba. En una conferencia donde Alejandro hablaba. Un asistente lo besó impulsivamente. Capturado en redes. Carlos. Viéndolo. Explotó de celos, me engañas. Alejandro. Inocente.
explicó, fue un error del fan. Pero la inseguridad de Carlos resurgió, siempre seré segundo. Discutieron ferozmente, recordando viejos patrones. Alejandro. Harto. Dijo, si no confías. ¿Termina? Carlos. Aterrorizado. Reflexionó, su envidia inicial no había desaparecido del todo. En terapia. Trabajó en ello, amo a Alejandro. Pero temo no merecerlo. La sociedad agregaba leña, en España. Con leyes progresistas. Pero bolsillos de conservadurismo. Recibían hate-mail. Un ataque verbal en la calle los unió, un hombre gritó maricones. Arruináis familias. Carlos. Protector. Respondió, las familias se arruinan solas. Pero internamente. Cuestionaban, ¿su amor valía el precio? Isabel visitó. Aconsejando, el amor verdadero cuesta. Rafael. Evolucionando. Envió un mensaje, apoyo vuestra unión. El clímax llegó en el aniversario de su mudanza. Carlos planeó una sorpresa, un viaje a Sevilla. Donde Alejandro creció. Allí. En el orfanato viejo. Alejandro enfrentó fantasmas. Aquí me rechazaron por ser yo. Dijo. Carlos. Arrodillado. Propuso, ¿quieres casarte conmigo? Construyamos nuestra familia. Alejandro. Conmovido. Aceptó. Pero en la boda pequeña en Barcelona. Rafael asistió. Un gesto simbólico. Isabel lloró de alegría. Años después. Adoptaron un niño. Rompiendo el ciclo. Pero reflexionaban, el plan inicial de Rafael había destruido vidas. Pero también forjado resiliencia. Alejandro. En su secuela del libro. Preguntaba, ¿puede el malintencionado llevar a bien? Carlos. Ahora activista. Debatía en paneles. Su amor perduraba. Marcado por cicatrices. ¿Fue la adopción de Alejandro un acto inherentemente malvado? ¿O podría argumentarse que, a pesar de las intenciones crueles, generó un cambio positivo en la familia y la sociedad?